Tenemos entonces ahora las etapas del proceso. Y sé que la imagen no es la mejor calidad, pero es la que está disponible en la página de la OMC. Esto es en sí la cronología breve de un proceso de solución de diferencias en el marco de la OMC. Empezamos por las consultas, tenemos después en esta parte el grupo especial, en la fase de que el grupo especial va a analizar. Si estamos de acuerdo, quedamos hasta acá y empezamos a poner la conformidad. Y si no, si estamos en desacuerdo, pasamos al examen de apelación, donde nos vamos al órgano de apelación, manifestamos nuestra inconformidad con los resultados presentados por el grupo de apelación y después pasamos por todo el proceso de reexamen por parte del grupo de apelación y ya después el cumplimiento de los mandatos, ya sea del grupo especial o del órgano de apelación. Ahorita vamos a ver cada uno de estos explicados de forma individualizada. Entonces, empezamos por las consultas. Como les decía, el resultado al que se da preferencia en el entendimiento solución de diferencias siempre va a ser que los países que están viéndose afectados por una disputa solucionen los conflictos entre sí. Esto quiere decir que el mecanismo de solución de diferencias está diseñado para que los países con mutuo acuerdo solventen sus diferencias. La idea es que no se tenga que recurrir a otra instancia. Y justamente el dato de que alrededor del 40% de los casos nunca se llega a otra instancia demuestra la eficiencia del sistema. ¿Por qué? Porque estamos alcanzando un porcentaje significativo de disputas que se solventan simple y sencillamente con conversar y negociar entre las partes que están viéndose afectadas. Ahora bien, si yo manifiesto mi interés de decirle a las personas, al país que me está afectando, hey, negociemos, tratemos de conversar, pongámonos de acuerdo, y ese país no manifiesta el interés, en este caso, lo que pasamos es a la solicitud de la conformación del grupo especial que va a ser. Sigamos hablando entonces de las consultas. Las consultas van a indicar el inicio del mecanismo de solución de diferencias de forma formal. Y como les decía, la idea es que en este escenario se le comunique a la persona que estamos demandando, que lo estamos demandando, que hay un incumplimiento y que ese incumplimiento a los acuerdos de la OMC me están afectando y están distorsionando el comercio y por ende tendríamos que solventarlo. Estas consultas se van a notificar al órgano de solución de diferencias como tal y a los consejos o comités que correspondan. Recordemos nuevamente que dentro del organigrama de la OMC tenemos distintos comités, tenemos distintos consejos de acuerdo a las temáticas o a los temas que se puedan estar discutiendo. Ahora, bien, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, el reclamante, recordemos que el reclamante es la persona que está interponiendo la disputa, envía la solicitud directamente al demandado. En esta solicitud se le dice y se le indica cuál es el artículo o cuál es el acuerdo de la OMC que está incumpliendo, que está generando la distorsión, explica cuál es la medida que nos está afectando y le dice, discutamos y tratemos de solventar. El reclamante notifica a la Secretaría, al órgano de solución de diferencias y a los demás comités que están involucrados. Esto lo vamos a encontrar con documentos con la codificación WT/DS, que en sus siglas en inglés hace referencia a la Organización de Comercio y a el mecanismo de solución de controversias. Y tiene una numeración, cada una de las controversias tiene una numeración y todos los documentos que van a estar relacionados a ella van a ir con ese mismo concepto. La solicitud además se comunica a todos los miembros para informar el tema de las controversias. Los terceros en las consultas son personas que no van a demandar directamente, pero pueden estarse viendo perjudicados por la medida o tienen un interés comercial o simple y sencillamente quieren conocer el proceso, por ende le hacen la solicitud a las partes de decir, yo también estoy interesado en ver cómo se desarrolla este proceso. Algunos ejemplos en este sentido, tenemos el caso del banano. El caso del banano fue una reclamación que le hicieron distintos países
productores de banano a la Unión Europea por las distorsiones que se le aplicaban a los países ACP, a los países de África, el Caribe y el Pacífico. Muchos de estos países ex colonias de la Unión Europea, por ende, tenían preferencias arancelarias muchísimo mayores, que incluso muchos de los productos entraban sin pagar aranceles, en contraposición a los que estábamos pagando el resto de países, Costa Rica dentro de ellos. Esta disputa es una de las más largas. De hecho, si ustedes ingresan dentro del mecanismo de solución de diferencias, la que calza o la que cae dentro de los años 90 es justamente el banano 3, pero estamos hablando que en los años 80 también tuvimos las disputas del banano 1 y banano 2 en el marco del mecanismo de solución de diferencia del GATT del 47. Ahora bien, muchos países participaron como terceros y después se convirtieron en demandantes para reclamar sus derechos sobre las diferencias que estaba interponiendo el país. Igual, hay muchas personas que se ven justamente beneficiadas de los procesos de solución de diferencias, por ende, simple y sencillamente quieren ser parte y no tener que hacer la inversión que este mecanismo va a llegar a conllevar. Tenemos que, aun cuando las consultas iniciales no hayan permitido resolver la diferencia, siempre va a existir la oportunidad de volver a esta etapa y solventarlo de manera mutuamente convenida. Ese siempre va a ser el fin último del entendimiento de solución de diferencias. Siempre la idea va a ser solventar las diferencias de mutua conveniencia. Ahora bien, cuando no tenemos éxito en este proceso de consultas, pasamos a la siguiente etapa, que es la conformación del grupo especial. Y aquí vamos a empezar a verlo paso a paso. Entonces, cuando ya no tenemos éxito en las consultas, ahí le decimos al órgano de solución de diferencias: vea, nosotros tratamos de hablar, tratamos de dialogar y tratamos de negociar, pero este país no se dio. Ahora bien, yo quiero que ustedes conformen el grupo especial para poder tomar cartas en el asunto y seguir continuando con el proceso establecido dentro del entendimiento. El reclamante inicia la etapa jurisdiccional dirigiendo una solicitud del establecimiento a el presidente del órgano de solución de diferencias. La secretaría va a distribuir esa información a los miembros, se le va a socializar a todos los miembros que hay un interés por parte del reclamante de conformar este grupo especial, y en esta solicitud debemos de contemplar cuáles son las medidas que se están infringiendo y presentar una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación. ¿Qué quiere decir esto? Es el respaldo legal de que está el país que estamos demandando aplicando mal un acuerdo de la OMC. Esto siempre tenemos que tener en claro que van a ser o tienen que ser lo suficientemente claros para que todos los países entiendan cuál es el problema que hay en discusión. Tenemos entonces la solicitud por parte del demandado deberá de contener la identificación de la medida y una breve exposición de los fundamentos que lleguen a respaldar. Ahora bien, tenemos el mandato del grupo especial y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque los grupos especiales únicamente van a revisar lo que su mandato les diga. Es decir, si nosotros interponemos una demanda y en la demanda le decimos, céntrese nada más en la violación al artículo 1 del GATT, que es el principio de no discriminación, y en el artículo 3 del GATT, que es trato nacional, ¿cómo se llama? El principio de trato nacional, en el 1 es el nación más favorecida, en el 3 es el trato nacional, y había una incongruencia con el principio de consolidación, porque estaban subiendo sus aranceles más que el consolidado. Entonces, en ese escenario, si yo nada más dije, fíjese, en trato nacional y en nación más favorecida, ahí el grupo especial se queda. El grupo especial no analiza más de lo que esté establecido dentro de su mandato, y su mandato se inicia con la comunicación que dice, necesito que se establezca un grupo especial para hacer el análisis de esta medida que esté incumpliendo con este y este acuerdo, y eso va a ser lo único que se van a limitar a revisar. ¿Por qué?
porque el mecanismo de solución de diferencias no se activa si no es que algún país se está viendo afectado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando empezamos a ver la guerra comercial de Estados Unidos por allá del 2016, final del 2017, 2018, y ya que se empieza a dinamizar más en el 2019, hay muchos incumplimientos con principios básicos de la OMC. Pero la OMC no puede hacer nada o no puede accionar un mecanismo si no hay un país que se esté viendo perjudicado y que esté reclamando justamente esta discriminación. O sea, la OMC no puede iniciar las diferencias si no hay una solicitud expresa por parte de los países. Por esto es importante que dentro de la solicitud estén claras y explícitas todas las violaciones que se estén dando a los acuerdos, porque después de eso no tendremos como más oportunidad para llegar a ser. ¿Cuál va a ser la composición de cada grupo especial? No tenemos un grupo especial fijo. El grupo especial siempre va a cambiar de acuerdo a la disputa. Como les decía al inicio, puede estar conformado por 3 integrantes o 5. Siempre se busca que sea un número impar por el tema de las votaciones. En el caso que sea necesario, recordemos que la OMC siempre trabaja por el tema del consenso. Todos tienen que estar de acuerdo. Y en este caso, la Secretaría siempre va a tener una lista de integrantes y miembros que están a disposición para conformar estos grupos. Las partes concuerdan en quiénes van a ser las personas seleccionadas y en el caso de que no se logre alcanzar un acuerdo entre las partes, ya el director general puede meter la mano y decir, ok, yo los ayudo a tomar la decisión. Algo importante en este punto es que en el establecimiento del grupo especial, si la disputa es entre Costa Rica y Panamá, dentro de los miembros del grupo especial no pueden haber personas ni costarricenses ni panameñas, con la excepción de que ambas partes lo aprueben. La idea es que tengamos un grupo completamente neutral que logre centrarse únicamente dentro de la temática y no se pueda ver sesgada por elementos ajenos a la diferencia. ¿Cuál va a ser el proceso del examen? Entonces tenemos, una vez que se conforma el grupo especial, tenemos entonces a una calendarización, o sea, vamos a hacer un calendario de trabajo, vamos a decir qué vamos a estar haciendo, cuáles son las fechas de entrega, qué van a tener las partes, cuándo vamos a tener la audiencia, cuándo vamos a seguir con el proceso. Eso queda establecido desde el inicio. Luego tenemos el proceso de las comunicaciones escritas, que en este proceso lo que hablamos es justamente del desarrollo de las defensas de cada una de las partes, donde el demandante somete al grupo especial sus alegatos, se le socializan al demandado y el demandado después presenta su defensa. Bajo estos documentos es que hacen el análisis el grupo especial, ahí es donde surge su mandato y ahí va a ser el objeto a analizar justamente el mecanismo. Luego vamos a tener las reuniones con las partes, que esas reuniones pueden ser de organización, de presentación de justamente de los alegatos o sesiones destinadas a trabajar con las terceras partes que están dentro de la disputa para escucharlos en qué es lo que tienen que decir al respecto. Una vez que pasamos estas fases, ya vamos a tener el proceso de la deliberación del grupo especial, en la que ya pasan a tomar las decisiones de cuáles son las medidas que están incumpliéndose efectivamente, si hay medidas que no se están incumpliendo, si hay que poner alguna medida en conformidad o si la medida está completamente conforme y el demandante no tiene la razón. Entonces ya esa sería la última instancia del grupo especial. Tenemos entonces el informe del grupo que una vez finalizado este informe se les va a devolver, va a estar compuesto por una parte expositiva que es lo que viene a explicar justamente qué es lo que ha pasado, cuáles son los hechos de la disputa. Tenemos un informe provisional que es como el borrador del informe final que se socializa entre las partes y una vez que las partes lo llegan a revisar, lo devolvemos, se hace un reexamen, si hay que hacer una adecuación o no, se realiza y una vez que ya está, queda en firme y ese sería el informe definitivo.
En ese informe definitivo vamos a tener ya las conclusiones y las recomendaciones por parte del grupo especial para poner en orden las medidas que tengan que hacerse, o simple y sencillamente nos dicen todas las medidas están en orden y no hay que hacer ninguna modificación. ¿Ok? Una vez que tenemos el informe, las partes tienen la potestad de apelar las decisiones tomadas por el grupo especial. Recordemos que la OMC lo que realiza es un análisis de norma, o sea, estamos cumpliendo o no lo que dicen los acuerdos de la OMC, y esto siempre se presta para interpretaciones. Entonces aquí es cómo lo estamos interpretando y cómo lo estamos aplicando. Esas son las esencias de análisis que hacen los grupos especiales. Por ende, yo puedo estar desconforme con el análisis que una de las partes esté realizando. Por ende, puedo elevarlo a el órgano de apelación. ¿Qué hace el órgano de apelación? El órgano de apelación no revisa toda la disputa otra vez. Simple y sencillamente se va a centrar en analizar lo que las partes estén con inconformidad del grupo especial. ¿Qué no va a hacer el órgano de apelación? No va a abordar los hechos, no se va a basar en una nueva investigación, no va a pedir nuevas pruebas. Se limita a analizar las interpretaciones o las cuestiones de derecho que se están surgiendo o emanando del grupo especial. Recordemos que el órgano de apelación sí está conformado por miembros de la OMC, está conformado por 7 miembros. De los 7 miembros se conforman en grupos de 3 para hacer análisis a cada una de las apelaciones. ¿Quiénes tienen derecho a apelar? Solo las partes, o sea, los terceros no tienen derecho a apelar, sin embargo, sí pueden ver el proceso de las apelaciones. Se puede apelar cualquier parte de la diferencia en que yo tenga alguna una inconsistencia o alguna reserva de la interpretación que se está haciendo. Y acá es importante que en la apelación tanto el demandante como el demandado dejan de llamarse reclamante y demandado y pasan a llamarse participante. Eso es una tecnicalidad que hay ahí. Entonces, en la próxima sesión que vamos a estar haciendo el análisis de los documentos que se emanan del proceso como tal, van a ver que ya hay un cambio en la terminología. Ya no lo llamamos pedir reclamante, sino que lo llamamos los participantes dentro de la apelación. Y los terceros, como les decía, no pueden presentar apelaciones, pero pueden participar en la calidad de terceros participantes y hacen su función de ser observadores del proceso, donde tienen voz, pero no tienen peso de decisión. ¿Cómo está compuesto? Entonces, como les decía, el órgano de apelación está compuesto por 7 miembros. De esos 7 miembros, 3 van a ser los que van a estar analizando cada una de las disputas que llegan al órgano de apelación, y estos 3 se van rotando. A diferencia de lo que conversábamos con la conformación del grupo especial, aquí si mi embajador en la OMC es representante del órgano de apelación y la disputa le toca es Costa Rica-Panamá, y por el rol que tiene del mismo órgano de apelación le tocaba hacer el análisis de esa disputa a justamente el representante de Costa Rica, aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque hay todo un tema de ética profesional alrededor de la conformación del órgano de apelación. Entonces, justamente vamos a buscar que sean personas completamente éticas y que van a desarrollar de forma correcta y adecuada su trabajo. Entonces, en ese caso, no habría inconveniente. Como les decía, en este momento solamente contamos con un miembro del órgano de apelación que tiene su nombramiento vigente. Los últimos 3, que todavía, digamos, al año pasado teníamos todavía 4 miembros que estaban en pleno y que estaban absorbiendo todo, entre ellos, todas las fases de apelación que llegaban, se la estaban distribuyendo entre ellos 4 nada más. En septiembre del año pasado llegaron a su final el mandato de 3 y actualmente solo tenemos a un miembro. Por ende, el órgano de apelación al día de hoy está completamente paralizado porque no tenemos el quórum para tomar las decisiones. ¿Cuál es el procedimiento para el examen de apelación? Entonces tenemos el anuncio de apelación, se le comunica al órgano de solución de diferencias que las partes, en este caso los participantes en la apelación, van a estar
formulándola y desarrollándola y haciéndosela llegar al órgano de apelación. Tenemos también una comunicación escrita, tenemos un documento en el que se presentan cuáles son las discrepancias o las inconformidades que hay del informe del grupo especial que queremos que se centren justamente en ese análisis de interpretación. Luego tenemos las audiencias donde participan las dos partes y también los terceros participantes, donde en este caso el órgano de apelación puede hacer justamente las preguntas alrededor de la disputa, qué son las cuestiones que están inconformes, y después de toda esa parte ya deliberan y llegan a el resultado final. Ese resultado final es plasmado dentro de un informe, pero al igual que el grupo especial, el órgano de apelación va a tener un mandato, que el mandato va a estar determinado por los alegatos que están haciendo llegar las partes que están participando dentro de la apelación, diciendo esto es lo que está inconforme, por favor revise esto. Tenemos dos resultados posibles del órgano de apelación: le damos la razón al grupo especial o le decimos al grupo especial no realizó la interpretación correcta, nosotros la realizamos de esa forma y readecuamos el informe y presentamos los resultados. Los informes del órgano de apelación siempre van a incluir la descripción de los argumentos de los participantes, también examina a detalle las cuestiones objeto de apelación y van a incluir recomendaciones y sugerencias para poner en orden las medidas que están afectando o distorsionando el comercio. Ahora bien, en cualquier momento del proceso de apelación, el apelante, en este caso, el participante que está haciendo el proceso de apelación, puede desistir y decir, ya no quiero continuar con este proceso, ya voy a poner en conformidad mi medida, o puede decidir, voy a irme a un arbitraje para tomar la decisión final. Eso siempre existe, ese portillo, y siempre vamos a prevalecer que exista una solución mutuamente convenida, justamente como les decía al inicio. Después de todos los informes, tenemos la adopción de los informes por parte del órgano de solución de diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Es el órgano de solución de diferencias el encargado de velar que todas las recomendaciones que se emanen, tanto de los grupos especiales como de los órganos de apelación, se tomen las decisiones y se estén ejecutando las medidas. Entonces, eso le corresponde al órgano de solución de diferencias. Ahora bien, la última parte del proceso es el cumplimiento. ¿Cómo nos garantizamos nosotros que los países pongan en orden o pongan en norma las medidas que estaban distorsionando el comercio? Entonces aquí nos surgen dos conceptos importantes. El pronto cumplimiento, que es la primera que vamos a ver, el cual busca alcanzar la supresión de la medida que se constaten y que son incompatibles con la OMC. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una disputa y el órgano de apelación o el grupo especial nos dice, ok, el país tiene que poner en orden la medida porque efectivamente está en contra a lo que dicen los acuerdos de la OMC, por ende es una distorsión al comercio y se tiene que modificar. Acá tenemos que tener un proceso donde justamente vamos a verlo, aprovecharlo y le decimos al país, ok, tiene que ponerla en norma. Hay medidas que son completamente prohibidas, que sí se tienen que poner inmediatamente en orden, o sea, se tienen que eliminar de inmediatamente. Pero hay otras medidas que solamente distorsionan en una de sus partes y por ende solamente es una pequeña adecuación lo que tenemos que hacer. Pero bien, la OMC siempre ha partido del principio de que entendemos que las necesidades y las realidades de los países son distintas. Recordemos que 2/3 partes de los miembros de la OMC son países en desarrollo, con distintos niveles de desarrollo, y siempre decimos que debemos de buscar un pronto cumplimiento, pero ese pronto cumplimiento no representa un plazo establecido. O sea, no es decir, tiene que poner la medida en orden en un mes. Ese pronto cumplimiento va a variar de acuerdo a el tiempo
que le implique a un país a modificar eso. Porque, qué sé yo, pongamos un ejemplo. Estamos hablando de una subvención. ¿Cómo le quitamos una subvención a una rama de producción de un día para otro sin afectar a mi rama de producción? Entonces, la idea del pronto cumplimiento es justamente tener ese espacio de transición para poner en orden la medida. ¿Cuáles van a ser las formas de cumplir? Ya sea la suspensión de la medida de forma completa o modificando la medida para que no sea una distorsión al comercio. Luego tenemos el tema del plazo prudencial. Le damos un plazo prudencial para poner en orden su medida, o sea, es el proceso de transición para no afectar y no decir, lo vamos a transformar de un pronto a otro, sino que le vamos a decir, vamos poco a poco transformándola. El entendimiento y solución de diferencias provee de 3 maneras. Puede ser puesto por el demandado y aprobado en consenso por el órgano de solución de diferencias, no es la que se da más comúnmente. Puede ser fijado en común acuerdo por las partes dentro de los 45 días siguientes de la adopción de los informes, o puede ser determinado por un árbitro. Hay países que han optado, debido a que no alcanzan un consenso, a irse por un árbitro que les determine cuál va a ser ese plazo prudencial, pero sin embargo el grueso de las modificaciones se centran justamente en el punto 2, que es siempre el mutuo acuerdo entre las partes convenidas. Ahora bien, sabemos que hay países que no, simple y sencillamente no hacen caso. El entendimiento pone a disposición lo que son las medidas correctivas en caso de no aplicación. Nos dice que si el demandado no pone la medida en conformidad, en el plazo razonable que se le da, se le va a dar el derecho al reclamante de recurrir a medidas que van a ser temporales, que puedan compensar la discriminación que están viendo. Es decir, se le va a dar luz verde al país que está demandando de poner medidas discriminatorias completamente justificadas para buscar esa coerción y buscar obligar a que la parte, la contraparte, en este caso el demandado, ponga en orden sus medidas. Entonces si usted no la pone en medida, yo lo voy a empezar a afectar a usted en un sector que sea sensible para usted. Y lo voy a hacer con permiso de la OMC. Eso sí, en el momento que ya el país lo ponga en medida, en orden la medida, se tiene que quitar. ¿Por qué? Porque esto es una especie de permiso que va a dar el órgano de solución de diferencias justamente para forzar ese cumplimiento. Vamos a tener 2 mecanismos. Vamos a tener el mecanismo de compensación, que va a surgir cuando el demandado no ha logrado el pleno cumplimiento, y acá lo que hacemos es buscar una compensación mutuamente convenida entre las partes. Entonces le decimos a la contraparte, vos me estás afectando en este sector, qué sé yo, abrime o dame un trato preferencial en este otro sector que también es importante para mí, como para compensar la distorsión y la afectación que me está generando. Buscamos justamente como ese balance. Si 20 días después de la expiración del plazo prudencial no hay un acuerdo, el reclamante puede solicitar la suspensión y presentar contramedidas, que esa ya es la última instancia que vamos a llegar. La contramedida va a ser una medida correctiva temporal que no va a sustituir el cumplimiento, sino que induce a él. ¿Por qué? Porque esto es el causa y efecto. Si usted me afecta, yo lo voy a afectar a usted para que usted me deje de afectar. Se permite al reclamante que imponga contramedidas que de lo contrario serían incompatibles a cualquier acuerdo de la OMC, y estas son aplicadas selectivamente, o sea, solo se lo vamos a aplicar al país que nos está afectando, y con la única o con el único fin que sea poner en orden y en norma las medidas que están distorsionando el comercio. Vean que esta es la última instancia o la instancia de coerción que logramos generar dentro del mecanismo. La idea es que no lleguemos a estas etapas y que después de que el órgano de apelación o el grupo especial emitan su informe, los países pongan en conformidad la disputa, la medida que está distorsionada, y que lleguen a conclusión la disputa.
La idea no es tener que llegar a esta última instancia, sin embargo, el mecanismo las prevé. Ahora bien, por último, o ya la última etapa, tenemos la vigilancia multilateral por el órgano de solución de diferencias, que como una de sus funciones, el OSD tiene la responsabilidad de velar que todas las recomendaciones, todos los plazos prudenciales se cumplan, que los cumplimientos lleguen a alcanzarse y que todo esté en orden. En el caso de que no haya alguna medida que se haya puesto, que se tenía que poner en orden y no se ha puesto en orden, pues damos paso justamente a las contramedidas y ya a las medidas de compensación si es necesario. ¿Okay? Entonces, el órgano de solución de diferencias es el que va a velar justamente por esta vigilancia multilateral de que prevalezcamos y que el órgano de solución de diferencias y el mecanismo como tal esté funcionando de la manera correcta para garantizarnos el cumplimiento y la estabilidad del sistema multilateral. Esa sería mi intervención. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, comentario. Pueden hacer. Sí, vamos a darle las gracias a la profesora y vamos a pasar justamente a ese espacio de preguntas. Vamos a dar espacio para máximo 5 preguntas por una cuestión de tiempo. Entonces, quienes las tienen, por favor, pueden plantearlas. Pueden hacerlas por el chat o levantando la mano y hacerlas en vivo. Buenas tardes, adelante. Una pregunta, si un país impone la misma medida a más de un país, ¿esos países afectados podrían hacer una demanda en conjunto? Usualmente, en esa lógica, un país siempre va a ser el que va a liderar y va a llevar el proceso de disputa y muchas veces los países que se están viendo afectados se convierten en terceros. Cuando ven que las cosas van avanzando bien, implementan su demanda individual. De hecho, hay muchos casos que tenemos demandas en paralelo. Entonces, qué sé yo, tenemos una afectación de 5 países, el primer país demandó como primero, y los otros 4 países se metieron como terceros y en el proceso cada uno de los países fueron estableciendo las disputas individualmente y todos los países se convierten en terceros en cada una de esas como para darle más peso a la disputa. Entonces, así es como usualmente se manejan. No es, usual que un grupo de países demande, entonces que la disputa sea 5 países versus otros, sino que usualmente son disputas individuales, cada uno. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Otra pregunta. ¿La resolución del primer país demandante, digamos, de ese caso, sería vinculante con los otros países o ya depende como de las condiciones de cada país? En este caso, si la medida distorsiona así bastante, obviamente al poner en conformidad la medida, de acuerdo a lo que diga el grupo especial y el órgano de apelación, pues se va a corregir el problema. En caso de que persista, que muchas veces pasan, que lo que hacen es como recarpetear y poner parchecitos a la calle y decir, lo voy a solucionar de esta forma y espero que nadie más se queje, podemos seguir demandando sobre la misma disputa. De hecho, hay casos donde un país demanda sobre un concepto, hay países terceros que se están viendo perjudicados, con el cumplimiento como que todo vuelve a la normalidad, pero después la medida volvió a distorsionar porque el remedio no fue el correcto. Entonces volvimos a tener la afectación y ahí los terceros países ya vuelven a demandar para justamente darle otra vez a obligar a que el país ponga en orden la medida. Gracias. Con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, primeramente, muchísimas gracias por esta presentación. La consulta viene a la parte de las contramedidas, que me pareció muy interesante. ¿No cree usted que, digamos, este tipo de medidas que se toma ya cuando el Estado demandado no quiere
poner en práctica la decisión, ¿verdad?, de la OMC. ¿No cree usted que estas medidas más bien lleguen a perjudicar las relaciones entre estos dos estados y asimismo el multilateralismo, en el hecho de que, bueno, como yo no estoy cumpliendo con la OMC, aún así siendo parte de o no siendo parte de la OMC, el multilateralismo se ve afectado en el hecho de que si usted no hace lo que le compete, yo lo voy a penalizar, voy a buscar la manera de que usted implemente esa ley o ese dictamen. Entonces, ¿no cree usted que en ese aspecto el multilateralismo se vería afectado? Pues vieras que esa es una discusión que yo tengo con mis alumnos, justamente el tema de las contramedidas. ¿Por qué? Porque, a ver, el mismo sistema está permitiendo ser discriminatorio, o sea, le está permitiendo ir en contra de todos sus principios. Pero lo que dice el entendimiento es que esta es la última medida. O sea, no es idea del sistema que todas las medidas lleguen a modificarse con una contramedida. Más bien eso es lo contrario, se busca que esas sean las menos. ¿Por qué? Porque vos, como lo estás diciendo, es una afectación directa al sistema como tal y que eso puede venir en detrimento a relaciones tanto bilaterales y al mismo sistema como tal. Pero sí teníamos que generar un mecanismo que garantizara alguna forma coercitiva para alcanzar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos países que le dan largas y largas y largas y largas y largas y largas al asunto. Que de hecho, o sea, en la buena y sana teoría, el proceso de diferencia, de una solución de diferencias, dura máximo 1 año. O sea, si nos apegamos a los plazos que dice justamente el entendimiento. Pero nos vamos a la realidad y hay diferencias que han durado 10, 12 años en solventarlas. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas a la hora de cumplir las resoluciones o los dictámenes que hace justamente el grupo especial por lo inconveniente que resulta para el país que está siendo demandado. Y ahí no solamente estamos poniendo a los países en desarrollo, más bien son los países desarrollados los que ponen más trabas a la hora de cumplimiento. Entonces, el tema de la contramedida yo creo que es un mal necesario que debe de existir justamente porque es la forma de decir, si usted me sigue afectando, entonces yo lo voy a afectar hasta que usted acceda a dejarme de afectar. ¿Por qué? Porque usted no lo quiso hacer por las buenas. O sea, estamos hablando que ya tenemos 3 etapas antes de llegar a la contramedida que no se han cumplido. O sea, si tenemos que llegar a eso es porque de verdad el país es un poco rejego a poner en orden la medida. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra? Creo que nos queda chancecillo para una más. Creo que estamos, ¿no? Creo que ya no pregunto. Muy bien. Vamos a agradecerle, profesora, por el espacio que nos brindó hoy. Muy clara toda la explicación y creo que fue de mucho provecho para todos nosotros. Agradecer a ustedes por haberse conectado el día de hoy y recordarles que mañana tenemos un segundo taller donde ya vamos a ver un caso aplicado, donde podríamos aclarar algunas dudas que hayan quedado con respecto a la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias.